Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella.
Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único, limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro, o el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador, no como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia.
También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa. El cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras.
Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia. La conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador, no como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una consciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia, la localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos.
Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece.
La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura. Y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema.
Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único, limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro, o el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador.
no como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una consciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia, la localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior.
Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro o el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia. La conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades. Estados superpuestos. Información pura. Y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una consciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase,
Tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal,
una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único, limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura. Y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia.
También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa. El cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro, o el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras.
Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia. La conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura. Y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una consciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia, la localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos.
Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece.
La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro, o el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador, no como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema.
Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único, limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior. Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura. Y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador.
no como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una consciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia, la localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental, porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos, es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo. Antes de que termines esta frase, tu cerebro ya ha tomado decisiones que no recuerdas haber hecho. Decisiones microscópicas, eléctricas, químicas. Y sin embargo, esas decisiones están conectadas a algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo a tu cuerpo, no solo a tu mente, sino a una red profunda que la ciencia apenas empieza a comprender. Durante décadas se creyó que la conciencia era un simple subproducto del cerebro, un efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero cuanto más avanzó la neurociencia, más evidente se volvió un problema inquietante. El cerebro explica cómo procesamos información, pero no explica por qué existe la experiencia consciente. ¿Por qué hay alguien dentro observando? Aquí es donde la ciencia comienza a rozar un límite incómodo. El cerebro es materia, la conciencia no lo parece, no tiene peso, no ocupa espacio, no se puede aislar en un frasco, y aún así es lo más real que experimentas. Todo lo que percibes, todo lo que recuerdas, todo lo que crees ser, ocurre en la conciencia, no en el mundo exterior.
Entonces surge la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿La conciencia se produce en el cerebro? ¿O el cerebro sintoniza la conciencia? Algunos neurocientíficos comparan el cerebro con una poliantena. No una fábrica, sino un receptor. Una estructura biológica capaz de organizar y filtrar algo que ya existe. Una hipótesis que durante años fue ridiculizada, pero que hoy vuelve a discutirse con seriedad, porque hay algo que no encaja. Personas con daños cerebrales severos que mantienen experiencias conscientes claras. Casos documentados de actividad mental compleja cuando la actividad cerebral es mínima. Estados profundos de meditación donde la percepción del yo desaparece, pero la conciencia permanece. El cerebro cambia, la conciencia continúa. En física cuántica ocurre algo similar. Las partículas no existen como objetos sólidos hasta que interactúan. Antes de eso, son posibilidades, estados superpuestos, información pura, y cuando hay interacción, la realidad se define. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría funcionar como ese principio organizador. No como magia, sino como una propiedad fundamental del universo, al mismo nivel que el espacio, el tiempo o la energía. Una conciencia universal, no personal, no humana, sino básica. Un campo en el que todo emerge. Desde esta perspectiva, tu cerebro no crea la conciencia. La localiza, la estructura, la individualiza. Igual que un televisor no crea la señal, solo la traduce en imágenes y sonido. Esto explicaría por qué la experiencia consciente es continua, incluso cuando el cerebro cambia. También explicaría por qué la sensación de ser es tan estable mientras que pensamientos, emociones y recuerdos aparecen y desaparecen. La conciencia observa, el cerebro interpreta. La neurociencia moderna confirma que gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente de hacerlo. La decisión surge, y solo después aparece la sensación de haber decidido. La conciencia no siempre inicia la acción. La presencia consciente la observa. Esto no la vuelve inútil, la vuelve fundamental. Porque observar cambia el sistema. Cuando prestas atención, las redes neuronales se reorganizan. La atención modifica la estructura física del cerebro. No es una metáfora, es plasticidad neuronal. Tu foco mental deja huellas materiales. La conciencia influye en la materia. Si esto ocurre a nivel cerebral, ¿por qué sería imposible que ocurriera a una escala más profunda? La física cuántica ya demostró que el observador no es externo al fenómeno, forma parte de él. Tal vez la conciencia universal no sea una idea espiritual, sino una consecuencia lógica de un universo basado en información, y tú no estás separado de ella. Tu cerebro es una interfaz temporal, una forma en la que la conciencia universal se experimenta a sí misma desde un punto de vista único. Limitado, humano, pero real. Esto no te convierte en el centro del universo, te convierte en una expresión de él. Quizá por eso la sensación de conexión aparece en ciertos momentos. Silencio profundo, contemplación, asombro. No porque escapes de la realidad, sino porque reduces el ruido del intérprete. El cerebro se calla, la conciencia permanece. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero cada avance apunta a la misma dirección inquietante. La conciencia no es un accidente tardío del cosmos. Es una propiedad fundamental que el universo utiliza para observarse. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si existe una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estás sintonizando con la forma en que usas tu mente cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu cerebro está traduciendo algo mucho más grande. Y eso, apenas estamos empezando a comprenderlo.